Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y debilitan a Trump. La ola de enfado contra el presidente cae en las urnas, pero los republicanos mantienen el control del Senado. El Partido Demócrata ha recuperado este martes el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras 8 años de mayoría republicana y ha dejado debilitado lo que queda de mandato de Donald Trump. No ha logrado, sin embargo, asestar el que hubiera sido un golpe letal, ya que los conservadores mantienen el Senado. Se abre una etapa de incertidumbre en la que los controvertidos sueños trumpistas de levantar un muro con México para frenar la inmigración o la liquidación de la reforma sanitaria de Barack Obama quedan heridos de muerte. El descontento con el presidente, uno de los gobernantes más impopulares y divisivos de la historia reciente, ha movilizado a los votantes progresistas en unas elecciones legislativas marcadas por la alta participación y el reflejo de un nuevo tiempo. Los estadounidenses han escogido un Congreso con más mujeres y más diversidad racial y religiosa que nunca. La conquista de la Cámara Baja por parte de los demócratas mueve las placas tectónicas en Washington. El presidente ha gobernado hasta ahora desde la Casa Blanca con la tranquilidad de que al otro lado de la avenida Pensilvania también reinaban los suyos, pero el cambio de mayoría conlleva muchos problemas para el republicano. Los demócratas podrán bloquear la aprobación de leyes ya que requieren el visto bueno de ambas partes del Capitolio e impulsar sus propios proyectos legislativos, aunque luego se den de bruces con el muro republicano en el Senado. También disponen de los votos necesarios para iniciar investigaciones sobre Trump y sus negocios e incluso impulsar un proceso de destitución impeachment, aunque difícilmente prosperaría porque necesita 2/3 de los senadores, es la versión que da el diario El País de Madrid, España, sobre lo ocurrido ayer en Estados Unidos en las elecciones de medio plazo, de medio término, lo que llaman de mitad del periodo, las elecciones en las que se renovó completamente la Cámara de Representantes y se renovó parcialmente la Cámara del Senado. Y otro análisis del País nos dice que implica para Trump el control demócrata de la Cámara de Representantes. Los progresistas podrían impulsar un impeachment al presidente, paralizar su proyecto de un muro con México o reclamar sus declaraciones fiscales. En la larga noche electoral del martes hubo ecos en Washington del 2 de noviembre de 2010. El partido del inquilino en la Casa Blanca perdió el control de la Cámara de Representantes, pero logró mantener su mayoría en el Senado. La agenda legislativa del presidente quedó en jaque. Le ocurrió entonces al demócrata Barack Obama, 8 años después le ocurre al republicano Donald Trump. Empieza una nueva era. Trump, que se había acostumbrado a dictar, aunque a veces con poco éxito, la agenda legislativa a los republicanos que dominaban los dos hemiciclos del Congreso, se verá obligado ahora a negociar con los demócratas. Para un presidente que recela del multilateralismo y cuyo ADN político gira en torno a divisiones, es una incógnita sobre cómo interpretará la necesidad de entenderse con la oposición. Los peligros se disparan para Trump. Cualquier ley tiene que ser aprobada por la Cámara y el Senado, es decir, necesitará a los demócratas si quiere abordar grandes reformas. Parece imposible, por ejemplo, que se apruebe cualquier medida restrictiva en inmigración, como el soñado muro con México que pretende levantar Trump. Lo mismo le ocurrirá con sus peticiones de endurecer la protección a inmigrantes o desmantelar la reforma sanitaria de Obama. Mientras tanto, el diario El Nuevo Herald del sur de Miami nos dice que el republicano Ron DeSantis gana la gobernación de Florida en cerrada contienda. Esto le interesa, por supuesto, a los miles de venezolanos que tienen familiares en esa región de Estados Unidos. El republicano Ron DeSantis, que contó con el apoyo absoluto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será el próximo gobernador de Florida en una de las contiendas más importantes para su partido en las elecciones intermedias de 2018. DeSantis, un excongresista, derrotó al demócrata Andrew Gillum, alcalde de Tallahassee. El triunfo de DeSantis mantiene al Partido Republicano a la cabeza de uno de los estados péndulo más importantes del país y avala el estilo de la campaña de Trump, quien con solo un tuit propulsó la candidatura de DeSantis en junio. La contienda fue una de las más polémicas y reñidas de este año y recibió atención nacional. Durante 2 meses, Gillum, quien esperaba hacer historia convirtiéndose en el primer gobernador afroamericano de la Florida,
acusó a DeSantis de avivar las tensiones raciales. DeSantis respondió que Gillum se había rodeado de antisemitas, lo describió como un socialista y advirtió que convertiría a Florida en Venezuela. Ya tuvimos que salir a relucir nosotros. Y en más del Nuevo Herald, también correspondiente a la Florida, republicanos mantienen el control del Senado por 2 años más. Por primera vez en muchos años, creo que en 50 años o algo así, los 2 senadores de la Florida van a ser republicanos. Esto es como los principales highlights de una elección que es muy compleja, que tiene muchos cargos en juego y que, como saben ustedes, marca el rumbo de lo que serán probablemente las presidenciales en Estados Unidos en 2020. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, ya son las 6:35 minutos. Amanece un día soleado en Caracas. Esto es Titulares de la Mañana. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García y Jessica Segrat en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Que les habla Pedro García Otero con lo que fue noticia ayer y será noticia hoy en la prensa venezolana e internacional. La Asamblea Nacional declaró persona non grata a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español, pese a que en la mañana del 6 de noviembre, y leo descifrado, se había intentado cambiar la orden del día respecto a la discusión de declaratoria de persona non grata de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente la Asamblea Nacional aprobó por mayoría esta medida, una mayoría bastante circunstancial. Así lo aseguró el representante de Petare, Ángel Alvarado, quien detalló que la votación contó con 53 votos a favor y 43 en contra y una sola abstención. Ardían las redes sociales ayer con esta noticia. Muchos miembros de la coalición opositora se pronunciaron tanto a favor como en contra de esta medida, lo cual causó mucha discusión entre los miembros parlamentarios. Una de las posiciones que tuvo más eco fue la de Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Como saben ustedes, una de las políticas mejor posicionadas en este momento en este país. Delsa Solórzano señaló que es penoso que Rodríguez Zapatero divida a la Asamblea Nacional. La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseveró este martes que lo ocurrido en el Parlamento referente al tema de declarar a José Luis Rodríguez Zapatero como persona no grata es una vergüenza. Con toda la sinceridad del mundo, lo que está ocurriendo hoy en la Asamblea Nacional es una vergüenza, escribió Solórzano en su cuenta de Twitter tras la sesión donde un grupo de diputados manifestó la intención de declarar a Rodríguez Zapatero como persona no grata, acción que un sector del Parlamento se negó a tomar. Asimismo, enfatizó que un hombre como Zapatero, que no representa los intereses de la dignidad de Venezuela, nos divida, es penoso, y aseguró que el exmandatario ya ha hecho bastante daño. Ustedes saben que hace unos meses la Unión Europea se deslindó de las gestiones de Rodríguez Zapatero como mediador, que la oposición ya no lo reconocía como mediador desde hacía tiempo, porque no hay una mediación en marcha, no hay una negociación en marcha entre el gobierno y la oposición venezolana. Bueno, pero hubo un grupo de parlamentarios que promovió, impulsó durante semanas la declaratoria de persona no grata a Rodríguez Zapatero. Bueno, un gesto simbólico que sin embargo sirvió para que la oposición mostrara sus profundas diferencias internas. Y hablando de la Unión Europea, la Unión Europea prolongó por 1 año sus sanciones a funcionarios venezolanos por deterioro de la situación. La Unión Europea acordó el martes prolongar otro año el embargo de armas decretado a Venezuela y las sanciones individualizadas contra responsables de la represión en el país, al considerar que continúa el deterioro de la situación a causa de la crisis política. En vista del continuado deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo decidió renovar las medidas restrictivas selectivas actualmente en vigor hasta el 14 de noviembre de 2019, indicó en un comunicado la institución en la que están representados los gobiernos de los 28. El Consejo de la Unión Europea puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para la represión interna. Asimismo, las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales, 7 desde enero y otras 11 desde junio, a las que la UE considera responsables de violaciones de los derechos humanos y haber socavado la
la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Mientras tanto, el viceministro de Venezuela para Europa rechazó las sanciones de la Unión Europea. El viceministro de Venezuela para Europa, Iván Gil, rechazó categóricamente la decisión de la Unión Europea de prolongar un año más las sanciones ilegales contra el pueblo de Venezuela y contra los funcionarios legítimos del gobierno venezolano. Gil lamentó que la Unión Europea persiste en su interés o en sus ganas de forzar una salida no democrática en Venezuela, simplemente siguiendo los mandatos del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según señaló a su salida del cuarto foro de pequeñas y medianas empresas organizado por el Instituto Italoamericano en la ciudad italiana de Cesena. Así ser revolucionario desde Cesena comiendo prosciutto es un jamón, como dicen por ahí. Asimismo, denunció que con esas medidas se ha pasado de hacer sufrir a nuestro pueblo a través de la limitación al acceso de los alimentos, de las medicinas, a buscar simplemente derrocar al gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro. Si al señor Gil tanto le preocupa el sufrimiento del pueblo de Venezuela, puede denunciarlo y no andar tirando por ahí hechos alternativos, por no decir que son claras y plenas mentiras. Y la Asamblea Nacional en su actividad de ayer aprobó también, en su sesión de ayer, aprobó también un acuerdo que respalda las sanciones de la Unión Europea contra Maduro. El Parlamento pidió a los países miembros del Estatuto de Roma solicitar a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación por la violación de derechos humanos. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que respalda las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el gobierno de Nicolás Maduro y rechazó la participación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe del gobierno español. El Parlamento acordó pedir a los países miembros del Estatuto de Roma solicitar a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La Unión Europea decidió extender las sanciones impuestas contra el gobierno de Venezuela hasta el año 2019 por las violaciones de derechos humanos en las protestas antigubernamentales de 2017. Y entrando al tema del ataque de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Amazonas el fin de semana, finalmente Vladimir Padrino cambió el tono de su discurso y se lanzó un discurso mucho más duro contra, aún sin mencionar al ELN, pero en una posición mucho más firme. Voy a leerles la versión de Últimas Noticias, que es la versión más oficiosa que conseguí sobre el tema. FAN buscará culpables de la muerte de funcionarios en Amazonas. Padrino López dice: hemos visto cómo han agredido una vez más a nuestros hombres y mujeres solo por defender la soberanía y el honor de la Fuerza Armada. Durante el acto de investidura de 1844 estudiantes de la Universidad Militar de Venezuela, el ministro Padrino López aseguró que vamos a buscar hasta el último grupo responsable de agredir a nuestros soldados y los sacaremos de nuestro país. Hemos visto cómo han agredido una vez más a nuestros hombres y mujeres solo por defender la soberanía y el honor de la Fuerza Armada. Asimismo, expresó su admiración por la decisión de los ahora cadetes de iniciar la carrera militar. Quiero transmitirles mi más profunda admiración. Han tomado ustedes una tremenda decisión. Ser soldados y soldadas de la patria es una carrera que nos llama todos los días al compromiso, al trabajo y a la lealtad. Yo voy a buscar, mientras leo otras informaciones, la versión que da Noticiero Digital de esto, porque es interesante. La selección de palabras de Vladimir Padrino es bastante interesante, y déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Dice Padrino López: vamos a ir por ustedes, llámense guerrilleros o paramilitares. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reaccionó airadamente este martes a la acusación de que el gobierno nacional ampara a grupos guerrilleros como el ELN en la frontera. Esto a propósito de la muerte de 3 guardias nacionales durante un enfrentamiento en el estado Amazonas. Así lo dijo en un acto en vivo al referirse a declaraciones del embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santo, ex vicepresidente del primer gobierno de Álvaro Uribe. Yo trato de ser respetuoso y equilibrado, pero este es un payaso. ¿Cómo es que nosotros protegemos al ELN aquí y viene el ELN también y los grupos paramilitares a agredir a nuestra Fuerza Armada? ¿Y cómo es que nuestra sangre se ha derramado en el estado Amazonas haciéndole frente a todos estos grupos específicamente que están operando en el departamento del Bichada y que pretenden incursionar aquí en territorio venezolano? Ya lo hemos dicho, el presidente lo ha dicho infinidad de veces, ha fijado posición, hemos fijado posición nosotros, la Fuerza Armada. Momentito, que se me fue, qué fastidio cuando esto pasa con el internet. Aquí está.
Hemos fijado posición nosotros, la Fuerza Armada también. Ayer pedí prudencia para no caer en las tentaciones de los falsos positivos que quieren sembrar en la frontera. Y siguió, pero aquí en la Fuerza Armada les he dicho con mucha claridad que nosotros vamos a buscar hasta el último grupo, llámese como se llame, guerrillero, disidente, paramilitar, delincuente, narcotraficante, como se llame, los vamos a buscar y los vamos a echar de la patria. Esto recuerda el año pasado cuando Padrino le dijo a la Guardia Nacional que no quería ver ni una violación más de derechos humanos, y me imagino que le quitaron los televisores y el internet de la oficina, porque la cosa siguió hasta que a sangre y fuego derrotaron al movimiento de protestas del año pasado. Y para cerrar este bloque, la comiquita que puso Julio Chávez, el constituyente, quien es otro que pierde muchas oportunidades de quedarse callado. Minutos antes de que Padrino dijera lo que dijo, que reseña Noticiero Digital, Julio César Chávez, hablando en Globovisión, señaló, culpó a paramilitares vinculados a Duque de la muerte de los guardias nacionales. La situación violenta que se vive en Colombia ha venido afectando a nuestros territorios fronterizos en Amazonas, afirmó Chávez en el programa, no fue Globovisión, me perdonan, Al Instante de Unión Radio. En el campo minero de Campanera, al sur de Guasipati, en el municipio Rocio del estado Bolívar, se estuvo dando una operación del ejército en una zona controlada por paramilitares vinculados al gobierno del presidente Duque, que tenían azotados y en situación de esclavitud a una cantidad importante de mineros, y esto que ocurrió en Amazonas tiene que ver con esta estrategia. Y los diputados, y ahora sí cierro el bloque, instan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un momento por favor, a defender a plomo limpio la soberanía nacional ante el Ejército de Liberación Nacional. Este fue un acuerdo que se aprobó por unanimidad. Son las 6:45 minutos. Dentro de unos minutos continuamos con más titulares y continuamos con este tema del Amazonas para abrir el próximo bloque. Ya volvemos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. CompuPeriquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. CompuPeriquito.com es calidad y servicio. 0212-551-9450 y 552-6930 o Facebook, Twitter e Instagram como CompuPeriquito. CompuPeriquito.com, Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación del bus Caracas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando
Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Les decía que íbamos a continuar con información sobre el tema del Amazonas. Me quedó una noticia sin leerles que quería leerles. Trasladan a Ramo Verde a Luis Ortega Bernal tras emboscada en Amazonas. Ustedes saben que este es alias Garganta, el supuesto comandante del ELN. De Amazonas a Miranda, 7 de los 9 detenidos en el operativo militar, nos dice Efecto Cocuyo, que dejó 3 guardias nacionales muertos y 10 heridos el pasado domingo, serán llevados hasta la cárcel militar conocida como Ramo Verde. En el grupo de arrestados se encuentra un presunto líder del Ejército de Liberación Nacional, Luis Felipe Ortega Bernal, según el gobierno colombiano, aunque la versión oficial ofrecida por el ministro para la Defensa venezolano, 12 horas después de los hechos, calificó como grupo paramilitar a los aprehendidos. La información fue suministrada por el abogado y coordinador del Foro Penal en Amazonas, Olnar Ortiz, en su cuenta de Twitter. Precisó que este martes 6 de noviembre los detenidos fueron presentados ante un juez. El proceso, que por norma se realiza en un tribunal, esta vez se hizo en la sede del Comando 63 de la GNB, ubicado en Puerto Ayacucho. La periodista local Carolina Sabache hizo públicos los nombres del resto de los aprehendidos. En la lista no incluyó los nombres de 2 adolescentes debido a la protección que les ofrece la legislación venezolana. Son Luis Felipe Ortega Bernal, José Sabio, de 39 años, Lady Martínez, de 24 años, John Solórzano, de 19 años, Héctor Mora, de 19 años, Ramón López, de 38 años y José Díaz, de 58 años. Mientras tanto, el Impulso nos dice que el CICPC detuvo al presidente de la Federación de Centros Universitarios y al director de comedores de la Universidad de Carabobo. ¿Por qué? No se sabe. Iván Uzcategui Mora y Ramón Bravo fueron detenidos la mañana de este martes 6 de noviembre en Valencia por funcionarios del CICPC sin razón aparente. La información fue suministrada por el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure. Mora es director de la Federación de Centros Universitarios, mientras Bravo es el director de comedores. Por su parte, Mauro Mantilla, dirigente estudiantil de la misma casa de estudios, expresó que la detención se debe a la inminente paliza que recibirá el gobierno en las elecciones estudiantiles. Utilizan al CICPC para detener al presidente saliente de la FCU y al director de comedores de la UC, intentando detener el proceso electoral, comentó en un mensaje de Twitter. El Nacional nos dice que la Asamblea pide al Vaticano desconocer el nombramiento de Roy Chatterton como embajador. La Cámara envió al Vaticano una comunicación divulgada este martes en la que asegura que no aprobó la designación de Roy Chatterton. La Asamblea Nacional pidió al Vaticano desconocer el nombramiento del diplomático Roy Chatterton como nuevo embajador del país ante la Santa Sede, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho oficial la designación. Señala que con la misma Maduro deja en evidencia que actúa contrario a la Constitución, a las instituciones y al Estado de Derecho, cosa que no es propia de un gobernante inscrito en las reglas de la democracia. El Frente Amplio convoca manifestaciones mañana, protestas en 3 estados contra la crisis. La plataforma de conflicto del Frente Amplio convocó a sociales y sindicales de 3 estados para llevar a cabo esta colapso de los servicios del país. Se convocó en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Sucre, Vargas y Zulia. El diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, quien forma parte de la plataforma de conflicto, explicó que cada región tiene una agenda particular. En noticias de economía, Asdrúbal Oliveros dice que es cuestión de tiempo para que perdamos Citgo. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, aseguró que el gobierno se ve en riesgo de perder Citgo si no plantea una estrategia para hacer frente a los principales problemas que afectan a PDVSA, como la caída de producción de barriles diarios de petróleo y la deuda que tiene con sus acreedores. El economista Pedro Palma dice que si la inflación de la semana pasada se anualiza, y asústense, sería 227 millones%. Mientras tanto, ¿qué hace Maduro? Llama a los bancos del país a afiliarse al sistema Patria a partir de esta semana. En eso ocupa su tiempo Maduro. Ayer dice que compró un Petro con un mes de aguinaldos con $3.600 bolívares soberanos que le dieron. Él dice que ese es un mes de aguinaldo. Él dice que él gana 3.600 bolívares soberanos al mes. Bueno, estamos a punto de creerle. El gobierno prorroga por 120 días más la intervención de Banesco.
4 bomberos del Distrito Capital resultaron heridos en un volcamiento en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho ayer en la tarde. Y para cerrar, una noticia terrible: asesinan a una universitaria porque no se dejó robar su celular en Petare. Un estudiante de la Universidad Santa María, Yorelis Carolina Herrera Cabezas, de 23 años, y cursaba 5º semestre de contaduría en la Universidad Santa María. Señora que me escucha, puede haber sido mi hija, puede haber sido su hijo, puede haber sido cualquiera. Le tocó lamentablemente a Yorelis la sangría, el horror que nos toca vivir a los venezolanos todos los días, mientras la casta política se dedica a mirarse el ombligo y a mantener su poder a cualquier costo. Son las 6:55 minutos, 6:54 minutos de esta mañana del 7 de noviembre de 2018. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos escuchamos mañana si Dios quiere. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado